Hablemos de lo que pasó ayer y también de un dato curioso con Jimin, que esta vez es él quien nos deja mucho en qué pensar. Como sabemos, y está de más aclararlo, Jungkook ya viajó a Corea y Jimin vio un video acariciando a un gatito. Hasta ese momento todo parecía normal, nada fuera de lo común, simplemente un video tierno más. Pero aquí es donde las cosas se empiezan a poner interesantes. El día de ayer, Jungkook fue visto en el aeropuerto y, curiosamente, en ese mismo lapso, Jimin sube a sus historias de Instagram otro video donde se le ve acariciando a un gato. Lo que llamó la atención no fue solo el video, sino el audio de fondo. Se escucha claramente la voz de Jungkook diciendo, «Gatito, espero que estés bien. ¡Qué lindo!». Sí, leyeron bien. La voz de Jungkook en el Instagram de Jimin. 잘 있자. 귀여워. Así como si nada. ¿Casualidad? Tal vez. Pero también sabemos que cuando se trata de Jikook, las cosas rara vez son casuales. Ellos no suelen hacer publicaciones al azar. Siempre hay un detalle, un mensaje, algo escondido entre líneas que deja a los fans analizando cada segundo. ¿Por qué justo en ese momento? ¿Por qué usar ese audio, esa voz, ese mensaje? Podríamos estar sobreanalizando, lo aceptamos, pero la posibilidad de que haya una intención detrás de ese video es bastante alta. Jimin no suele compartir contenido así sin un motivo. Y si encima de eso está la voz de Jungkook, justo cuando él regresa a Corea, el significado detrás no puede pasar desapercibido. Ya conocemos su estilo. Jikook rara vez hace cosas porque sí, y cada movimiento que hacen, aunque sutil, siempre deja algo para reflexionar. Así que sí, puede que sea solo un video con un gato, o puede que no. Puede que sea otro guiño entre ellos, otra pieza del rompecabezas que solo quienes seguimos de cerca logramos notar. Una vez más, Jikook nos deja pensando. Ahora sí, vamos a hablar de lo que pasó y de cómo muchas personas reaccionaron de una forma que ya no molesta, sinceramente. No es enojo lo que se siente, es risa. Da gracia ver hasta dónde pueden llegar para sostener sus narrativas. Resulta que porque Tae y Jungkook estuvieron juntos en el aeropuerto, literalmente solo eso, caminaron juntos como cualquier persona, ya salieron algunas a decir que eso es una confirmación de que están en una relación. Y no solo eso, también afirman con total seguridad que Jungkook se está burlando de Jimin. O sea, ¿de verdad? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? La cosa es así. Uno de los periodistas presentes en el aeropuerto, al ver a Jungkook, le dijo algo como que siempre se le veía con Jimin. Un comentario completamente cierto, sin doble intención, sin morbo. Simplemente un dato que cualquiera que sigue sus pasos puede notar. Y la reacción de Jungkook fue simplemente sonreír. Sonrió al escuchar ese comentario. Pero claro, eso fue suficiente para que las vecinas entren en pánico. No solo arremetieron contra el periodista por atreverse a mencionar a Jimin, como si fuera un delito decir su nombre, sino que además se pusieron a inventar excusas. Primero dijeron que la traducción estaba mal, que el periodista nunca había dicho el nombre de Jimin. Cuando eso ya no les funcionó, porque el clip es claro y hay pruebas, entonces cambiaron el argumento. Dijeron que Jungkook se rió porque le causó gracia que lo relacionaran con Jimin, que se estaba burlando del periodista y que eso probaba que él y Jimin nunca estuvieron cerca, que nunca fueron cercanos. Perdón, ¿dónde estaban estos últimos años? Porque lo que están diciendo no solo es falso,
Es descaradamente falso. Jungkook y Jimin no solo pasaron casi 2 años juntos en el servicio militar, sino que al salir de ahí siguieron apareciendo juntos en público, viajaron juntos a Nueva York, a Vietnam y a Suiza. Son viajes confirmados, documentados con fotos y videos. No es especulación, no es teoría, es realidad. Desde que salieron del ejército, Jimin y Jungkook fueron prácticamente inseparables, y justamente por eso, el periodista se sorprendió al ver a Jungkook sin él. Tiene sentido. No hay nada raro ni ofensivo en ese comentario. Además, la reacción de Jungkook fue genuina. Sonrió, como siempre hace cada vez que se menciona a Jimin, porque lo hemos visto en muchas ocasiones. Cuando escucha su nombre, sonríe. No desvía la mirada, no se incomoda, no cambia de tema. Sonríe. Entonces, ¿por qué quieren forzar esa narrativa de que le molesta? ¿Por qué ese afán de querer pintar algo que no existe? Lo más irónico es que es el mismo Jungkook quien habla abiertamente de Jimin. Hace poco, en una transmisión, él mismo dijo que le gustaba estar solo con Jimin, que se sentía más cómodo cuando eran solo ellos dos. Eso no es un rumor, no es interpretación. Es algo que él dijo directamente, palabras suyas. Entonces, ¿por qué tanto empeño en hacer ver que no existe esa cercanía entre ellos? ¿Por qué se molestan tanto cuando se menciona a Jimin? ¿Qué les molesta tanto de que Jungkook sonría al escuchar su nombre? Y lo curioso, o más bien lo predecible, es que en lugar de enfocarse en su supuesto momento Taekook en el aeropuerto, que literalmente fue solo caminar juntos, están más ocupadas en intentar invalidar la sonrisa de Jungkook cuando escuchó el nombre de Jimin. Porque sí, eso les dolió más que cualquier otra cosa. En lugar de celebrar una interacción que tanto esperaban, se fueron directo a buscar cómo justificar la evidente reacción de Jungkook ante la mención de Jimin. Porque al final del día, por más que les moleste, por más que lo nieguen, Jungkook sigue presente. Y no es algo nuevo. No es algo que apareció de la nada. Es una conexión que se ha ido construyendo con el tiempo, con acciones, con momentos compartidos, con gestos pequeños pero constantes. Y sí, muchas no lo están soportando. Porque para ellas, ver a Jungkook feliz cuando escucha a Jimin no encaja en lo que quieren creer. Porque preferirían que Jungkook lo ignorara, o que se incomodara, o que no reaccionara en absoluto. Pero eso no pasa. Jungkook siempre reacciona con alegría cuando se trata de Jimin. Es evidente. Así que, mientras unas siguen inventando excusas, cambiando versiones y atacando a periodistas por decir la verdad, otras simplemente observamos los hechos. Porque al final, los hechos siempre hablan más que cualquier discurso forzado. Y los hechos son que Jimin y Jungkook han sido inseparables en los últimos años, que tienen una conexión única y que, a pesar de los intentos por silenciarlo o minimizarlo, siempre hay algo, una sonrisa, una palabra, un gesto, que lo vuelve a confirmar. Jungkook sigue ahí, y por más que lo intenten, no lo están soportando.